Más de 1 millón de personas pasaron por el servicio antiaéreo alemán, entre ellos estudiantes, veteranos heridos y ancianos llamados de urgencia. Los cañones Flak, desde el 88 hasta piezas de mayor calibre, fueron instalados en plazas, patios, fábricas y torres de hormigón. Todos compartían la misma condena: convertirse en blancos fijos de la ofensiva aérea. En Hamburgo, durante la Operación Gomorra, baterías completas fueron incineradas en minutos por cargas incendiarias. En el Ruhr, en 1943, la mayoría de las dotaciones fue destruida bajo las oleadas de bombarderos pesados. En Berlín, las torres antiaéreas terminaron abarrotadas de cadáveres, con cuerpos atrapados entre pasillos colapsados. Los pocos que regresaron lo hicieron con mutilaciones visibles o con recuerdos que nunca pudieron contar. ¿Por qué un arma destinada a proteger terminó aniquilando a quienes la servían? Dentro de la máquina, así operaba la bestia antiaérea del Reich. Durante los primeros años del conflicto, Alemania desplegó un entramado oculto pero eficiente, diseñado para responder a amenazas desde el cielo, una estructura que no se movía en el campo de batalla como los tanques ni avanzaba con las botas de los soldados, sino que permanecía firme en su sitio, esperando con precisión a que el enemigo se acercara. Estos sistemas antiaéreos, conocidos por su abreviatura Flak, no eran solo cañones apuntando al cielo, sino una red cuidadosamente organizada donde cada pieza, cada operador y cada señal jugaban un papel específico que no dejaba margen para el error. En su forma más visible, un Flak era un cañón de gran calibre como el 88 o el 105, que se alzaba en medio de una explanada o sobre una plataforma fija, listo para disparar. Sin embargo, lo que no se veía a simple vista era el sistema que lo sostenía por dentro. Estos cañones no funcionaban de manera aislada ni respondían por instinto. Cada uno formaba parte de una batería, que a su vez estaba conectada a un grupo más amplio, enlazado con una cadena de mando y control que se extendía desde pequeñas unidades hasta centros regionales, todos unidos por un flujo constante de órdenes, datos y correcciones. En cada una de estas baterías, la organización se basaba en la coordinación entre operadores que trabajaban con herramientas especializadas para medir la distancia, la altitud y la velocidad de los objetivos. Se usaban aparatos de cálculo óptico y, más adelante, sistemas de radar como los Würzburg, que permitían detectar los blancos antes de que estuvieran a la vista. Estos datos se enviaban a estaciones de mando cercanas, donde se procesaban rápidamente para determinar el ángulo de disparo y el momento exacto para abrir fuego. Una vez que la información estaba lista, se transmitía a las posiciones de los cañones a través de líneas telefónicas o cables directos, sin necesidad de radios. El trabajo dentro de estas posiciones era constante y meticuloso. Los operadores se turnaban durante el día y la noche, revisando instrumentos, verificando coordenadas y asegurándose de que todo estuviera listo antes de que sonaran las alarmas. Cada movimiento se ajustaba al ritmo de una maquinaria humana sincronizada para actuar con segundos de diferencia. Las órdenes llegaban desde centros de control que tenían una visión más amplia de la situación aérea, y desde allí se coordinaban respuestas conjuntas entre varias baterías para concentrar el fuego si era necesario. Esta forma de operar requería no solo disciplina, sino una cadena jerárquica bien definida, donde cada decisión pasaba de un escalón al siguiente sin interrupciones ni confusión. Los elementos que componían este sistema no solo estaban en tierra firme. Algunos sensores y puestos de observación se instalaban en torres elevadas o estructuras móviles, desde donde era posible seguir el movimiento de los aviones y anticipar sus trayectorias. Aunque los cañones eran el rostro visible de la defensa, detrás de ellos trabajaban técnicos, calculadores, enlaces de comunicación y supervisores que no disparaban directamente, pero sin los cuales el fuego antiaéreo habría sido inútil. En conjunto, formaban una red que unía elementos visuales, mecánicos y humanos en una misma estructura que podía adaptarse a diferentes regiones del país o del frente. La forma en que se distribuían las baterías también respondía a criterios tácticos y estratégicos. Algunas se colocaban en torno a ciudades clave, como puntos fijos destinados a proteger núcleos industriales o estaciones ferroviarias.
Otras se movían dentro del frente terrestre, ubicándose detrás de las líneas principales para ofrecer una cobertura más amplia contra ataques aéreos repentinos. Cada agrupación se organizaba en anillos concéntricos o formaciones escalonadas, donde los distintos cañones no actuaban de forma aislada, sino como parte de una defensa cruzada que maximizaba las posibilidades de acierto. Con el paso de los años, entre 1939 y 1945, esta red fue transformándose para responder a los nuevos desafíos. La introducción de radares permitió actuar incluso en condiciones de escasa visibilidad, mientras que los sistemas de cálculo mejoraron para adaptarse a blancos más rápidos y en formación. También se reforzaron los centros de control, que pasaron de ser simples puestos de observación a convertirse en verdaderos nodos de mando, con múltiples operadores trabajando al mismo tiempo, recibiendo datos de distintas fuentes y coordinando respuestas en tiempo real. A pesar de los cambios técnicos, la lógica interna del sistema permaneció intacta. El FLAC no dependía del heroísmo individual, sino de una estructura donde todo estaba previamente asignado y donde la eficiencia reemplazaba a la improvisación. Esta lógica también se extendía al interior de cada equipo, donde los turnos de vigilancia, el mantenimiento de los instrumentos, la limpieza de los cañones y la actualización de coordenadas se hacían siguiendo rutinas fijas. No había espacio para la espontaneidad, porque un solo error podía significar que el objetivo escapara, o peor aún, que el fuego se dirigiera al lugar equivocado. Una de las claves del funcionamiento interno era el equilibrio entre autonomía local y control central. Las unidades más pequeñas podían responder por sí mismas a amenazas detectadas a corta distancia, pero en general las decisiones importantes se tomaban en un nivel superior, desde donde se coordinaba el uso del armamento en función del tipo de amenaza, su trayectoria y la zona que se intentaba proteger. Esta forma de operar exigía una comunicación permanente, en la que las líneas telefónicas eran más importantes que los radios, porque ofrecían una transmisión más estable y segura. Cuando una batería quedaba incomunicada, debía limitarse a actuar por su cuenta, con menos precisión y mayor riesgo de error. La red antiaérea no solo estaba integrada por cañones de gran calibre, sino también por una variedad de armas auxiliares que cumplían funciones específicas dentro del conjunto. En algunas zonas se instalaron piezas de menor tamaño, que actuaban como complemento a los cañones principales. Estas armas, aunque no podían alcanzar alturas elevadas, eran útiles para proteger los flancos y cubrir los espacios muertos que quedaban entre una batería y otra. Su presencia no se limitaba al frente, ya que también se usaban para defender instalaciones sensibles como almacenes, centros de transporte o estaciones de suministro. Junto a estos cañones operaban sistemas de seguimiento manual que requerían una coordinación casi automática entre los operadores. No había margen de error cuando se trataba de ajustar las miras, calcular la trayectoria o anticipar la altitud que alcanzaría el blanco en el siguiente segundo. Cada dato debía actualizarse constantemente, y el mínimo desvío podía inutilizar todo el esfuerzo. Por eso, los encargados de los telémetros, de los aparatos de predicción o del seguimiento de blancos se mantenían concentrados durante horas, sin apartar la vista de sus instrumentos. Cada movimiento formaba parte de un ciclo que se repetía miles de veces, con precisión milimétrica, aunque los resultados fueran imposibles de prever. En muchos sectores, la comunicación entre los distintos elementos de la red se realizaba por medio de postes de señales, mapas codificados y dispositivos telefónicos protegidos contra interferencias. Las salas de mando, en cambio, operaban como centros de interpretación donde se reunía información procedente de diversos puntos de observación. En esos lugares se trazaban trayectorias probables, se organizaban las áreas de cobertura y se decidía qué baterías debían intervenir ante cada amenaza. La distancia entre un centro de control y una batería activa podía ser de varios kilómetros, pero la transmisión de órdenes era prácticamente inmediata. Además de la precisión operativa, el mantenimiento era una tarea continua e invisible que permitía sostener todo el andamiaje. Cada batería contaba con personal encargado de verificar el estado de las piezas, revisar los mecanismos de elevación, limpiar los tubos de los cañones y asegurar el buen funcionamiento de los componentes eléctricos. Estas tareas se realizaban aunque no hubiera señales de ataque, porque cualquier fallo mecánico en plena acción podría dejar a la unidad completamente expuesta.
En muchos casos, los encargados del mantenimiento ni siquiera participaban en el disparo, pero su trabajo era decisivo para que todo lo demás funcionara con normalidad. Un aspecto fundamental era el almacenamiento y manejo de las municiones, que no se limitaba a acumular proyectiles junto a los cañones. Cada tipo de objetivo requería un tipo distinto de carga, y por eso las municiones se clasificaban según el efecto deseado. Algunas estaban diseñadas para detonar cerca del blanco, otras para alcanzar altitudes específicas antes de estallar, y unas más para provocar daños por fragmentación. La elección del proyectil adecuado se hacía en segundos, en función de los datos enviados por los puestos de cálculo, y debía coincidir con el tipo de fusible activado en ese momento. Una mala combinación podía hacer que el disparo fallara por completo. Los encargados de transportar estas municiones desde los depósitos hasta la base de los cañones también formaban parte de la red. Usaban carros, grúas o correas móviles según el terreno, y debían mantener una cadencia constante que no interfiriera con el ritmo de fuego. Este proceso se complicaba en condiciones adversas, como en terrenos embarrados o durante la noche, pero no podía interrumpirse. Incluso cuando no se disparaba, las municiones debían estar preparadas, revisadas y apiladas siguiendo un orden exacto, con etiquetas claras y en posiciones seguras. Todo esto formaba parte de una logística interna que no se veía desde fuera, pero que era vital para el funcionamiento real del sistema. La interacción entre humanos y dispositivos mecánicos estaba tan integrada que era difícil separar una cosa de la otra. Los instrumentos no podían operar sin intervención directa, y los operadores no podían tomar decisiones sin la ayuda de las máquinas. Esta simbiosis era uno de los rasgos más característicos del sistema FLAC, que no confiaba en la intuición individual, sino en un conjunto de procesos donde la información fluía constantemente en una única dirección, hacia el momento del disparo. Todo giraba en torno a ese instante, que duraba una fracción de segundo, pero que implicaba la acción conjunta de decenas de personas repartidas en distintas funciones. Otra parte esencial del sistema era la estandarización de los procedimientos. No importaba si una batería estaba en las afueras de una ciudad o en una zona montañosa del frente oriental. Las instrucciones, los diagramas, los cálculos y los métodos eran idénticos. Esto permitía que cualquier miembro de una unidad pudiera ser transferido a otra sin tener que reaprender su función. También facilitaba la supervisión desde niveles superiores, que podían evaluar el rendimiento de cada batería en función de parámetros comunes. Este nivel de uniformidad no era casual, sino que respondía a una doctrina operativa que entendía la defensa antiaérea como una estructura compacta, sin márgenes para la improvisación ni la creatividad individual. Los responsables de coordinar toda esta estructura trabajaban desde oficinas regionales conectadas con las unidades desplegadas. Desde allí, analizaban informes diarios, ajustaban las posiciones de las baterías, aprobaban solicitudes de mantenimiento y evaluaban los resultados de las acciones realizadas. Aunque rara vez estaban cerca de los cañones, sus decisiones podían determinar qué zonas se reforzaban, qué equipos eran reemplazados y qué sectores pasaban a tener prioridad operativa. En este nivel, los mapas, las estadísticas y los diagramas eran tan importantes como los proyectiles o los cañones. Incluso en momentos de inactividad, el sistema nunca se detenía. Las baterías seguían en posición, las líneas de comunicación se mantenían abiertas y los instrumentos se revisaban una y otra vez, como si el ataque fuera inminente. Esta rutina no era una simple medida de prevención, sino una forma de funcionamiento que se sostenía incluso cuando no había ruido de motores en el cielo. Era precisamente esa constancia lo que definía al sistema, una estructura que no dependía de la urgencia, sino del hábito, del control permanente, del detalle que no podía dejarse pasar. Esa era la red invisible que sostenía a los cañones antiaéreos alemanes. No se construía con ladrillos ni con cemento, sino con reglas fijas, repeticiones exactas y una coordinación que no permitía vacíos. Nada de esto se veía en los partes de guerra, pero era lo que garantizaba que, cuando llegara el momento de actuar, todo estuviera ya preparado. No había improvisación, no había esperas, no había dudas. Solo una secuencia que empezaba en una orden distante y terminaba en un disparo que subía hacia el cielo, siguiendo una línea trazada mucho antes de que el enemigo apareciera. La adolescencia armada, los niños del FLAC.
A medida que avanzaba la guerra y las ciudades alemanas quedaban expuestas a los ataques aéreos enemigos, las autoridades del Reich comenzaron a mirar hacia los pupitres escolares para cubrir los huecos en la defensa antiaérea. Ya no bastaban los hombres entrenados, los suboficiales ni los técnicos veteranos. Ahora, la nueva fuente de personal vendría de los institutos, de los gimnasios y de las aulas donde aún se enseñaban matemáticas, literatura o historia patria. Fue en ese contexto que los Flakhelfer, adolescentes de entre 15 y 17 años, comenzaron a aparecer en los emplazamientos de defensa aérea, reemplazando con sus uniformes recién planchados a hombres que antes habían partido rumbo al frente oriental o a los campos del norte de África. Muchos eran estudiantes del sistema escolar nacional y otros provenían de las juventudes hitlerianas, por lo que ya estaban envueltos en la ideología oficial, aunque hasta ese momento solo de manera simbólica. La transición de niños en uniforme de paseo a jóvenes rodeados de explosivos y cables no tardó en concretarse. El régimen buscó que esta incorporación se viera como un gesto de orgullo, de entrega patriótica. En los murales escolares se pintaban escenas de muchachos alzando los binoculares junto a los oficiales, se repartían panfletos que mostraban a jóvenes operando proyectores de búsqueda o siguiendo el rumbo de los bombarderos enemigos, y se organizaban charlas donde se ensalzaba la figura del nuevo soldado juvenil, útil desde la retaguardia. En muchas escuelas, los directores eran instruidos para transmitir que ese era el siguiente paso lógico en el compromiso con la patria. Así, lo que comenzó como un llamado voluntario terminó volviéndose una rutina impuesta. Las familias recibían notificaciones que indicaban que sus hijos serían asignados a puestos de artillería antiaérea, y los alumnos eran trasladados de sus ciudades a los campamentos donde se adiestraban las tropas. Muchos padres no se atrevían a protestar, y quienes lo hacían recibían una respuesta seca: era por el bien del Reich. Una vez incorporados, los jóvenes eran enviados a centros de entrenamiento rápido donde en pocas semanas debían aprender lo básico del manejo de los dispositivos, las reglas de seguridad, las señales sonoras y los procedimientos de emergencia. No se trataba de un adiestramiento completo como el de un soldado adulto, sino de una preparación mínima que permitiera al muchacho cumplir tareas secundarias, aunque muchas veces eso también significara enfrentarse al fuego directo. Se les enseñaba a calcular distancias, a manejar instrumentos de observación, a colaborar en los procesos de carga de municiones y a trabajar en sincronía con el resto de la unidad. Aunque teóricamente estaban allí para tareas de apoyo, pronto quedó claro que los oficiales no dudaban en asignarles funciones más arriesgadas si la situación lo exigía. Al llegar a las baterías, los jóvenes eran recibidos por equipos ya consolidados. Los veteranos solían observarlos con una mezcla de desconfianza y resignación. No faltaban los comentarios sarcásticos sobre lo pequeños que eran los nuevos reclutas, ni las miradas críticas cuando alguno de ellos cometía errores por inexperiencia. Sin embargo, con el paso de los días y ante la continuidad de los bombardeos, esos mismos adolescentes empezaron a demostrar que eran capaces de seguir órdenes, de resistir las tensiones del combate y de asumir responsabilidades cada vez más complejas. Algunos oficiales más comprensivos intentaban guiarlos sin tratarlos con dureza, sabiendo que muchos ni siquiera habían terminado el bachillerato. Otros, en cambio, no mostraban paciencia y aplicaban la misma disciplina que a los adultos, como si esos muchachos hubieran cruzado una línea invisible al colocarse un uniforme gris verdoso. El primer choque real para muchos Flakhelfer llegaba durante la noche, cuando las alarmas aéreas interrumpían el descanso y debían correr hacia sus puestos en medio del estruendo de las sirenas. Allí, entre gritos de comandos, luces de proyectores y el rugido de los motores enemigos, aprendían lo que significaba estar en una zona activa. En esos momentos no había tiempo para recordar las clases de historia ni las canciones aprendidas en las juventudes hitlerianas. Todo era velocidad, coordinación y resistencia. Algunos se paralizaban durante los primeros ataques, otros seguían las instrucciones sin pensar, con una mezcla de miedo y determinación. Era habitual que, al terminar la jornada, volvieran a los barracones sin decir una palabra, tumbados en sus literas con la ropa aún sucia de pólvora. En muchos casos, las baterías donde estaban asignados quedaban cerca de ciudades industriales o zonas estratégicas, por lo que eran blanco recurrente de los bombardeos.
Si bien en los informes oficiales se hablaba de los Flakhelfer como ejemplo de la nueva juventud combativa, dentro de los recintos militares se sabía que esos chicos eran frágiles y que las bajas no tardarían en llegar. Los comandantes de grupo se veían obligados a notificar a las familias cuando uno de ellos caía durante un ataque. Las cartas oficiales usaban un lenguaje sobrio y ceremonial, pero no podían ocultar la realidad. Muchachos que semanas antes jugaban al fútbol escolar ahora yacían entre los restos de una plataforma destruida. En algunas ciudades comenzaron a realizarse pequeños funerales con banderas cubriendo los ataúdes, donde los compañeros formaban filas con el brazo en alto, mientras los profesores asistían en silencio, sin saber si la semana siguiente tendrían que acudir a otro entierro. La progresiva normalización de la presencia juvenil en los puestos flak también se reflejaba en la rutina diaria. Los adolescentes no solo vivían en los mismos cuarteles que los soldados adultos, sino que compartían las comidas, los turnos de vigilancia y las tareas de mantenimiento. A medida que pasaban los meses, muchos adoptaban las costumbres de los más grandes, aprendían el argot militar y se habituaban al ruido constante del entorno. Los más hábiles eran ascendidos a puestos de control o designados como ayudantes de oficiales, mientras que otros se mantenían en funciones más básicas, como la limpieza de componentes, el control del tiempo de recarga o la transmisión de órdenes entre secciones. La integración era progresiva, pero inevitable, y al cabo de unas semanas ya no se distinguía entre veteranos y reclutas en muchas tareas operativas. Aunque muchos llegaban con una mezcla de entusiasmo y temor, convencidos de que estaban haciendo lo correcto por su país, ese ánimo se transformaba pronto en agotamiento y resignación. El día a día estaba marcado por la tensión constante, las largas guardias y la incertidumbre de no saber si esa noche volverían a sonar las sirenas. Los bombardeos nocturnos dejaban a menudo más que ruinas. Entre los escombros no era raro encontrar cuerpos de adolescentes con cascos todavía puestos o con las chaquetas chamuscadas, atrapados junto a los dispositivos que intentaban proteger. En algunos lugares, los equipos de rescate eran los mismos compañeros, que con palas y manos desnudas trataban de desenterrar a quienes habían quedado bajo las plataformas o cerca de los depósitos de munición que habían estallado. Los primeros informes internos que llegaron al mando hablaban de pérdidas tolerables, pero esas cifras escondían realidades dolorosas. Nombres tachados en listas escolares, familias que recibían telegramas lacónicos y comunidades enteras que empezaban a comprender que la guerra ya no era algo lejano. Las fotografías oficiales seguían mostrando a los Flakhelfer como rostros decididos frente al enemigo, pero en la trastienda de la propaganda, los comandantes sabían que estaban quemando etapas de manera brutal. Algunos batallones intentaban rotar a los jóvenes más a menudo para que descansaran o regresaran unos días a sus ciudades, pero otros no tenían esa posibilidad y simplemente los mantenían en servicio continuo, sin pausas ni reemplazos. Dentro de los cuarteles, los intentos por mantener cierta normalidad incluían clases improvisadas, lecturas en grupo y hasta juegos de cartas, aunque nada podía disimular que estaban viviendo como adultos en un entorno que no les correspondía. Había quienes intentaban escribir diarios o cartas a sus padres, pero a menudo no sabían cómo explicar lo que estaban viviendo sin alarmar. En más de una ocasión, los supervisores leían esas cartas antes de ser enviadas y pedían que se modificaran o directamente las destruían. El régimen prefería que los relatos personales no contradijeran el mensaje oficial. Aún así, los rumores circulaban. Se hablaba de compañeros muertos por metralla, de incendios en los barracones, de errores en las alarmas que habían costado vidas y de oficiales que ocultaban cifras para evitar sanciones. La convivencia con soldados mayores traía también otras tensiones. Algunos jóvenes eran blanco de bromas pesadas, de abusos de poder o de tareas humillantes. Aunque oficialmente todos eran parte del esfuerzo militar, en la práctica los adolescentes seguían siendo eso, menores con escasa experiencia, manipulados por un sistema que los colocaba en el límite entre el deber y la obediencia ciega. Sin embargo, también se daban casos de solidaridad. Veteranos que compartían sus provisiones, que enseñaban trucos para identificar aviones enemigos o que los cubrían durante los bombardeos. Esa ambivalencia era parte del día a día, y con el tiempo, los más jóvenes comenzaban a imitar los gestos de los adultos, a usar el mismo tono de voz, a endurecer las expresiones y a acostumbrarse al sonido de las explosiones como si fuera parte del paisaje. Uno de los aspectos más delicados era el impacto psicológico,
aunque en ese momento nadie lo nombraba así. Algunos chicos comenzaban a sufrir insomnio, se sobresaltaban con cualquier ruido fuerte o se mostraban ausentes durante las conversaciones. Otros reaccionaban con ataques de ira, desobediencia o aislamiento total. Los encargados de cada unidad recibían instrucciones para mantener la disciplina a toda costa, y rara vez se reconocía que uno de los muchachos necesitaba descanso o tratamiento. Solo cuando el comportamiento se volvía incontrolable se procedía a trasladarlo, aunque eso podía implicar represalias, informes negativos o incluso acusaciones de cobardía. Para muchos era más fácil guardar silencio, continuar como si nada pasara y esperar que la próxima alarma no fuera la última. Con el paso de los meses, comenzaron a llegar nuevos grupos de adolescentes a los puestos FLAC. Los que llevaban más tiempo actuaban como tutores improvisados, explicando lo que los manuales no decían: cómo reaccionar si el oficial a cargo caía, cómo actuar si los cables eran destruidos por una explosión, cómo identificar si una bomba incendiaria había quedado activa entre los equipos. Esa transmisión de saber no oficial se convirtió en una red paralela de supervivencia, donde los errores se pagaban con vidas y los aciertos se agradecían en silencio. En ese entorno, la juventud se desdibujaba. Nadie preguntaba ya quién tenía 15 o 17 años, porque todos vestían igual, comían lo mismo y dormían con el mismo sobresalto. En las oficinas centrales, algunos comandantes comenzaron a cuestionar hasta qué punto era útil seguir enviando adolescentes a estos destinos. Si bien muchos cumplían con lo asignado, también era cierto que el costo en vidas y en recursos para entrenarlos superaba en ocasiones el beneficio militar. Sin embargo, la maquinaria del régimen seguía girando, y mientras las bajas adultas se acumulaban en el frente oriental, las aulas seguían vaciándose. Lo que al principio había sido una medida excepcional se convirtió en una práctica sistemática, y el término Flakhelfer pasó a ser parte del vocabulario cotidiano de la guerra. A finales de ese año, en algunas ciudades se organizaron actos oficiales donde se premiaba a los más destacados con diplomas, medallas menores o menciones en la radio local. Se los mostraba como ejemplos de la nueva generación alemana, fuerte, leal y dispuesta a dar todo por su nación. Pero esos reconocimientos contrastaban con los rostros de los que volvían a casa en silencio, con la ropa raída, los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Habían visto caer a sus amigos, habían pasado semanas sin dormir bien, habían obedecido sin cuestionar, y ahora regresaban sabiendo que, tarde o temprano, podrían ser llamados de nuevo. Para muchos, esa experiencia no solo marcó su paso por la guerra, sino que les arrebató la adolescencia sin previo aviso, dejándolos en un punto muerto entre la infancia que ya no existía y una adultez a la que fueron empujados por la fuerza. Objetivos perfectos, el infierno de ser visto y no poder correr. Quienes estaban a cargo de los cañones antiaéreos sabían desde el primer día que no tenían escapatoria. A diferencia de otras unidades que podían desplazarse o cubrirse en movimiento, las baterías Flak eran instaladas en puntos fijos con una misión clara y rígida: derribar a los bombarderos enemigos antes de que alcanzaran sus objetivos. Esa inmovilidad las convertía en presa fácil, ya que los aviones aliados sabían con precisión dónde estaban y cómo atacar. Desde el aire, las torres de concreto, los anillos de cañones rodeando ciudades, fábricas o zonas ferroviarias destacaban como siluetas inconfundibles, sin posibilidad de camuflaje ni desplazamiento. Estaban allí para resistir, no para moverse, y eso significaba que tarde o temprano serían alcanzadas. Los grupos encargados de esos puestos permanecían día y noche junto a sus armas, sin margen para retirarse cuando el ataque era inminente. Una vez que sonaban las sirenas y los ecos de los motores llenaban el cielo, lo único que quedaba era aferrarse a la rutina, cargar, apuntar, disparar y repetir, esperando que alguna de las ráfagas lograra perforar la formación enemiga antes de que soltara su carga. Pero no era una competencia equilibrada. El enemigo que venía desde el cielo lo hacía en grupos bien organizados, con información detallada sobre cada posición defensiva y con armamento específico para pulverizar todo lo que se encontrara debajo. Las formaciones de bombarderos pesados aliados se habían perfeccionado con el tiempo. A mediados de la guerra ya se desplazaban en grupos de decenas de aviones con trayectorias estudiadas, altitudes precisas y armamento de sobra.
Los B-17 norteamericanos, por ejemplo, no solo transportaban bombas de alto poder, sino que también estaban rodeados de ametralladoras para cubrir todos los ángulos. Los británicos, por su parte, confiaban en los Lancaster, cuyas capacidades de carga y resistencia los volvían ideales para atravesar el corazón de Alemania. Ambos modelos eran conocidos por los operadores flak, que sabían distinguir sus siluetas incluso a lo lejos, y también conocían las consecuencias de no alcanzar a uno solo. El verdadero problema era que, aunque algunos proyectiles llegaran a impactar, eso no bastaba. Hacía falta una coordinación perfecta para lograr interrumpir un bombardeo entero, y eso rara vez ocurría. La mayoría de las veces, los cañones lograban dañar o derribar a uno o dos aviones, mientras que el resto de la formación continuaba su ruta con la misma frialdad, cumpliendo su misión sin alteraciones. En cuestión de segundos, una batería entera podía quedar sepultada bajo una lluvia de explosivos. Las imágenes de anillos completos de flak arrasados en pocos minutos se repitieron en distintos puntos del país, desde los bordes industriales del Ruhr hasta las afueras de Hamburgo. Allí donde se instalaban, quedaban marcadas como blanco fijo, y solo era cuestión de tiempo para que les llegara su turno. Las limitaciones eran evidentes incluso desde el punto de vista mecánico. Cada batería tenía un alcance determinado que no podía variar, con ángulos fijos que obligaban a reposicionar todo el sistema cada vez que los aviones se desplazaban. La recarga también tenía sus tiempos, y no podía acelerarse sin comprometer la estabilidad del disparo. La falta de movilidad convertía cada operación en una carrera contra el reloj. Si los artilleros no lograban una respuesta efectiva en los primeros segundos, perdían cualquier oportunidad de modificar el desenlace. No había margen para errores ni correcciones. Todo dependía de actuar con exactitud desde el primer disparo. Los informes de la época muestran que la inmovilidad no era el único problema. Las defensas no podían cubrir todos los ángulos al mismo tiempo, y los ataques enemigos lo sabían. En muchos casos, mientras una batería se concentraba en un grupo de aviones que llegaba desde el oeste, otro contingente aparecía desde el sur, descargando explosivos sin resistencia. Esa vulnerabilidad por saturación se volvió cada vez más común a medida que los aliados perfeccionaban sus rutas de entrada, buscando zonas de debilidad entre los anillos defensivos alemanes. Aunque se intentaron cambios en la distribución de las piezas y en la formación de zonas de fuego cruzado, los límites físicos seguían siendo los mismos. Cada arma estaba donde estaba y no podía moverse cuando cambiaban las condiciones. En el campo, los artilleros aprendieron rápido que permanecer en sus puestos durante un bombardeo era una sentencia. Algunos lograban refugiarse bajo las plataformas o entre los restos de concreto, pero muchos otros no alcanzaban a moverse. Las explosiones caían tan cerca que, en varios episodios documentados, los cuerpos eran hallados con los auriculares puestos y las manos aún sobre los controles. La secuencia era brutal y sin pausas. En el momento en que se identificaba la posición del flak, los aviones asignaban una parte de la carga exclusivamente para esa zona. Lo que ocurría después era una combinación de precisión y potencia imposible de contener desde tierra. Una de las tácticas más devastadoras que comenzó a usarse de forma intensiva fue el lanzamiento coordinado de bombas incendiarias y de fragmentación. Mientras algunas bombas explotaban generando cráteres y destruyendo estructuras, otras caían con el único objetivo de desatar fuego sobre lo que quedaba en pie. Los proyectiles cargados con napalm se adherían a los cuerpos, a los restos de armamento, a los vehículos auxiliares, y hacían imposible cualquier intento de respuesta o rescate. En medio de las llamas, las municiones almacenadas comenzaban a estallar, generando una cadena de explosiones que terminaban de desintegrar el lugar. En más de una ocasión, una simple ráfaga bien lanzada desde el aire provocaba que todo el sistema flak quedara inutilizado en menos de 5 minutos. Los relatos más crudos vinieron de aquellos que lograban sobrevivir a un ataque directo. No se trataba solo de las heridas, sino del caos inmediato que seguía al impacto. En los segundos posteriores al bombardeo no había órdenes claras ni tiempo para reagruparse, y los gritos entre los restos eran el único indicio de que aún quedaba alguien vivo. Las líneas telefónicas quedaban cortadas, los puestos de mando improvisados se convertían en escombros, y los pocos que podían moverse se veían obligados a buscar entre el polvo los restos de sus compañeros o los fragmentos reutilizables de algún cañón que no hubiera sido destruido por completo.
Era común que la zona quedara cubierta por una mezcla espesa de humo, partículas ardientes y olor a materiales quemados. Los que lograban salir arrastrándose sabían que otro ataque podía llegar en cuestión de minutos y que el siguiente escuadrón tal vez no perdonaría lo que el anterior dejó en pie. En esas condiciones, la idea de resistencia no se sostenía y muchas de las defensas caían sin haber logrado disparar más que un par de veces. Las cifras internas, aunque ocultas al público, mostraban una realidad que se repetía en distintos frentes. Las posiciones fijas de Flak estaban siendo destruidas más rápido de lo que podían reemplazarse. La concentración de fuego sobre cada emplazamiento ya no era aleatoria ni dispersa. Con el paso de los meses, los aliados habían acumulado mapas detallados, fotografías aéreas y registros constantes de todas las zonas de disparo conocidas. Cada vez que una nueva batería era levantada, ya existía un plan para su neutralización. Esto se agravaba cuando las mismas rutas eran utilizadas más de una vez, porque las defensas no podían rotar, mientras que los bombarderos sí podían variar sus esquemas según la ocasión. Esa flexibilidad aérea contrastaba brutalmente con la rigidez de quienes debían permanecer en tierra, esperando a que el siguiente bombardeo los encontrara igual que el anterior. Uno de los recursos más peligrosos introducidos por los aliados fue el uso de bombas de racimo diseñadas específicamente para eliminar personal y equipo liviano. Estas no buscaban destruir edificios ni estructuras grandes, sino esparcir pequeños explosivos sobre una superficie amplia, haciendo imposible encontrar refugio. Una sola pasada podía cubrir cientos de metros con artefactos que estallaban al menor contacto y dejaban fuera de combate no solo a los artilleros, sino también a los encargados de suministros, transmisiones o primeros auxilios. En muchos casos, los que lograban salir ilesos quedaban atrapados en medio de un campo minado por fragmentos activos, sin saber en qué dirección moverse. A medida que se intensificaban los ataques, algunas zonas intentaron reforzar la cobertura con capas adicionales de concreto, estructuras antiexplosivos o redes metálicas para desviar fragmentos. Pero esas soluciones eran parciales y no servían contra el fuego combinado. Un bombardeo coordinado, con distintos tipos de carga lanzados en secuencia, podía atravesar cualquier barrera. Las explosiones se superponían, reventando los techos, luego los soportes, después las paredes, hasta que no quedaba más que un cráter humeante donde antes había una posición de defensa. Los intentos de fortificación terminaban siendo inútiles ante la cantidad y precisión del armamento que caía desde el cielo. Las rutas de aproximación también habían sido estudiadas al milímetro por los aliados. Evitaban las zonas de mayor concentración defensiva, entraban desde ángulos inesperados o realizaban vuelos nocturnos para reducir la capacidad de reacción. Eso obligaba a los artilleros a permanecer en estado de alerta constante, sin saber de dónde vendría el siguiente grupo. La tensión acumulada era visible en cada movimiento. Muchos trabajaban sin dormir durante turnos prolongados, con la vista fija en el radar o el cielo, tratando de detectar cualquier sombra que rompiera la monotonía. Algunos caían rendidos en medio de la jornada, otros eran reemplazados por soldados igual de agotados, pero el sistema no se detenía. En paralelo, las comunicaciones internas se volvieron cada vez más caóticas. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban, y las unidades operaban por reflejo más que por instrucciones coordinadas. En ocasiones, dos baterías vecinas disparaban en direcciones opuestas sin saber que el objetivo había cambiado, o quedaban esperando refuerzos que nunca aparecían. La saturación del sistema, sumada a la destrucción progresiva de las torres de mando, convertía cada jornada en un ejercicio de supervivencia más que de defensa organizada. Era una guerra estática contra una fuerza aérea que no dejaba de mejorar su puntería y su letalidad. Las memorias recogidas después del conflicto muestran que muchos de los que pasaron por una posición Flak no volvieron a hablar de ello. Algunos simplemente no lo soportaban, otros se sentían marcados por el recuerdo de haber sido parte de una máquina que no ofrecía salida. No se trataba solo del miedo a morir, sino de la sensación de estar atado a un sitio donde el peligro era inevitable. Nadie podía escapar cuando empezaba el bombardeo, nadie podía moverse de su puesto, nadie podía elegir si disparar o no. Estaban allí, visibles desde kilómetros de distancia, esperando que la próxima ronda no fuera la última. Incluso en los últimos meses, cuando el deterioro del frente era evidente y las prioridades cambiaban, las baterías seguían funcionando como si todo dependiera de ellas. Y en cierto modo, así era.
Su tarea seguía siendo cubrir fábricas, puentes, depósitos de municiones o estaciones ferroviarias, aunque supieran que no podrían detenerlo todo. La diferencia era que ahora lo hacían sabiendo que la posibilidad de sobrevivir era mínima. Las defensas seguían disparando no por estrategia, sino por inercia. Las órdenes seguían llegando aunque ya no tuvieran sentido, y los cañones seguían girando hacia el cielo, aunque nadie esperara que fueran suficientes. El silencio que quedaba después de un ataque era más fuerte que el estruendo que lo precedía. Entre los restos solo se oían los crujidos de la estructura, el chasquido de los cables partidos o el chisporroteo de alguna llama que se resistía a apagarse. Los pocos que quedaban en pie no hablaban. Caminaban entre los cuerpos, revisaban los restos, empujaban con las manos lo que antes eran piezas funcionales. Luego llegaban los camiones para recoger lo que pudiera aprovecharse, los reemplazos llegaban sin hacer preguntas y el ciclo volvía a empezar, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo resultado. Bombas con nombre propio. Los días que borraron regimientos enteros. Las grandes operaciones de bombardeo aliadas, con nombres tan bien elegidos como destructivos, no solo arrasaron ciudades enteras y mataron a miles de civiles, sino que también convirtieron las posiciones flak en auténticas trampas de muerte. Cuando se activó la alarma en Hamburgo a mediados de 1943, no era la primera vez que los operadores de cañones antiaéreos se preparaban para disparar, pero nadie imaginaba que aquella campaña sería diferente a todas las anteriores. El nombre con el que la bautizaron los británicos, Operación Gomorra, no era casual. Durante varios días consecutivos, los escuadrones de bombarderos regresaron una y otra vez sobre la misma ciudad, arrasando zonas completas y regresando justo cuando parecía haber terminado. Las baterías antiaéreas, desplegadas por los techos, patios industriales y zonas abiertas, fueron literalmente sepultadas junto con los hombres que las manejaban, atrapados entre las ondas expansivas, la lluvia de metralla y los incendios que se extendían sin control. En muchos sectores, las posiciones flak dejaron de disparar no por falta de municiones, sino porque ya no quedaba nadie con vida para cargar las piezas. Mientras los cielos se llenaban de un resplandor constante que llegaba incluso a los suburbios, las bajas entre los equipos flak se contaban por decenas en cada sector. No eran solo impactos directos los que acababan con ellos, sino el calor, el humo y el colapso de las estructuras donde estaban instalados. En los relatos que sobrevivieron, se describe cómo algunas unidades quedaban completamente sepultadas bajo montañas de ladrillos, cristales y restos metálicos antes siquiera de tener tiempo de reaccionar. Otros equipos, situados en zonas más abiertas, fueron alcanzados por fragmentos de bombas lanzadas desde alturas superiores a los 6.000 metros, sin que pudieran ver siquiera el avión que los había condenado. La defensa antiaérea en Hamburgo fue tan inútil como costosa. En muchos sectores, la artillería no logró detener el avance de los bombarderos, y los que disparaban desde el suelo sabían que no estaban salvando la ciudad, sino tratando de morir con dignidad. Ese mismo modelo se repitió meses después sobre Berlín, cuando la llamada Operación Thunderclap pretendía forzar una rendición anticipada mediante el terror aéreo. El comando Flak en Berlín contaba con una de las redes más densas y mejor organizadas de toda Alemania, con torres antiaéreas reforzadas, cañones pesados en los anillos externos y una coordinación centralizada. Pero nada de eso sirvió cuando los ataques se produjeron de manera simultánea desde distintos puntos y a distintas alturas. Las formaciones aliadas llegaban por el norte, cruzaban por encima del centro de la ciudad y salían por el sur, mientras nuevos grupos entraban desde el oeste. Los operadores flak se encontraban saturados, sin capacidad de seguir todos los blancos ni de mantener un fuego sostenido en todas direcciones. Las comunicaciones entre torres y puestos intermedios fallaban con frecuencia por los cortes eléctricos, y el humo de los incendios impedía ver con claridad las formaciones enemigas. En muchas secciones urbanas, las torres flak, que en teoría eran casi indestructibles, sufrieron impactos directos o colapsos parciales. Las plataformas exteriores quedaron expuestas a las ondas de choque, que desplazaban incluso a los artilleros más experimentados. Algunos testigos hablaron de compañeros literalmente lanzados por los aires al explotar los depósitos cercanos de proyectiles. En los patios ferroviarios y zonas industriales del anillo exterior, las unidades móviles de flak, que habían sido desplegadas sobre camiones o vagones adaptados, fueron simplemente pulverizadas por los bombardeos en cadena.
A medida que pasaban los días, se hizo evidente que las defensas no solo eran insuficientes, sino que estaban siendo aniquiladas de forma metódica. Los informes posteriores de supervivientes hablan de jornadas enteras sin poder bajar de las posiciones por miedo a quedar atrapados, de baterías que seguían disparando aunque ya no recibían órdenes, y de mandos que desaparecían sin dejar rastro. En una de las zonas industriales más golpeadas del este de Berlín, un grupo de jóvenes que operaban una batería ligera fue encontrado varios días después de los ataques, completamente calcinados, aún con las manos sobre las manivelas de los cañones. Pero si las campañas aéreas sobre grandes ciudades fueron brutales, la llamada Batalla del Ruhr en 1943 representó una nueva dimensión para las unidades Flak, porque allí no solo tenían que enfrentar el bombardeo sistemático de los centros industriales, sino también una presión constante durante semanas. Las fábricas, depósitos, refinerías y centrales eléctricas de la región fueron atacadas con una intensidad diaria, y eso obligó a mantener operativos todos los dispositivos defensivos sin descanso. Los operadores Flak apenas dormían, comían sobre las plataformas y reparaban los sistemas entre un ataque y otro. La saturación física y mental fue tal que algunos puestos rotaban a los sirvientes heridos si aún podían sostener las piezas con una sola mano. A diferencia de otras zonas, aquí no hubo treguas ni pausas para reorganizarse. En ciudades como Essen, Duisburgo o Bochum, donde los complejos metalúrgicos estaban rodeados por anillos de baterías antiaéreas, los ataques fueron tan repetidos que el terreno cambió de forma. En varios informes se habla de zonas donde el suelo se hundió por el número de explosiones y de trincheras que dejaron de ser útiles porque simplemente desaparecieron. Las posiciones Flak quedaron atrapadas en ese desgaste, recibiendo impactos en cada oleada sin posibilidad de reparar las torres ni reabastecerse por completo. En muchas de esas zonas, cuando finalmente se enviaron refuerzos, lo único que encontraron fueron estructuras humeantes y piezas inutilizadas. No hubo listas de bajas detalladas porque, según los propios reportes, en varios destacamentos no quedó nadie vivo para redactarlas. En las últimas semanas de la ofensiva sobre el Ruhr, los operadores Flak se encontraban trabajando en medio de cráteres, ruinas y montones de escombros que antes habían sido zonas urbanas. Las rutas de abastecimiento estaban bloqueadas o expuestas y los vehículos de munición no podían acercarse sin ser detectados por la aviación enemiga. Los artilleros caminaban largas distancias arrastrando cajas entre zonas devastadas, mientras las sirenas seguían sonando sin descanso. La mayoría de los que resistían en sus puestos lo hacían sin saber si sus disparos tenían algún efecto real o si seguían una rutina inútil frente a una fuerza que no disminuía. A medida que los ataques se repetían, las órdenes se volvían más caóticas y las pérdidas aumentaban en silencio. En algunos sectores industriales, los mandos decidieron no reemplazar a los equipos destruidos porque sabían que sus posiciones serían barridas otra vez al día siguiente. Las baterías quedaban abandonadas, con piezas retorcidas y manchas negras donde habían caído los hombres. A diferencia de los frentes tradicionales, donde los combates avanzaban en líneas móviles, las zonas Flak permanecían inmóviles, atrapadas en un terreno donde el enemigo no pisaba, pero lo destruía desde el aire. Esa sensación de estar atrapado sin moverse se agravó durante la ofensiva aliada en Normandía. Allí, los cañones antiaéreos alemanes fueron desplegados con la idea de proteger puentes, cruces logísticos y zonas de suministro, pero en la práctica se convirtieron en los primeros blancos de los cazabombarderos. Cada vez que un convoy intentaba moverse hacia el frente, los cielos se llenaban de aparatos aliados que no solo bombardeaban sus rutas, sino que también rastreaban cualquier pieza Flak activa. Las baterías pesadas, visibles desde el aire por su tamaño, eran localizadas con rapidez y los ataques se repetían con una precisión creciente. Las unidades ligeras, que se trasladaban sobre camiones o plataformas móviles, sufrían emboscadas aéreas antes de poder entrar en acción. En esa fase del conflicto, los operadores Flak ya no solo temían a las bombas, sino también al fuego de ametralladoras desde baja altura. Algunos fueron alcanzados mientras corrían entre posiciones, otros mientras intentaban recargar en mitad de una ráfaga. Los informes recogidos tras la caída de varias posiciones hablan de cascos perforados, escudos metálicos destruidos y cuerpos calcinados junto a piezas fundidas. En ciertos puntos, los restos eran imposibles de identificar por el nivel de abrasión.
El uso sistemático de fósforo y cargas incendiarias aumentó la destrucción, y los artilleros, encerrados en sus propios puestos, quedaban atrapados en llamas sin posibilidad de evacuación. La palabra inmóvil dejó de tener un sentido técnico para convertirse en una sentencia. Lo que ocurrió en Normandía se repitió en muchos otros lugares del oeste europeo, pero con una intensidad cada vez mayor. En las semanas siguientes, los testimonios de los supervivientes empezaron a escasear no por miedo, sino porque los que quedaban vivos eran cada vez menos. Los reemplazos enviados desde la retaguardia llegaban tarde o eran inexpertos, y los oficiales sabían que esas incorporaciones no sobrevivirían mucho tiempo. En algunos destacamentos, los reclutas eran instruidos directamente en las plataformas, sin manuales ni entrenamiento previo, y enviados a disparar sin haber completado un solo ciclo de fuego. Las bajas crecían con tal velocidad que en ciertos sectores se ordenó no registrar más nombres individuales en los informes. Se hablaba de pérdida total del puesto, desaparición completa del destacamento o silencio operativo. El lenguaje técnico ya no servía para describir lo que estaba ocurriendo. En el norte de Francia, durante el repliegue general hacia el Rin, varios batallones completos de artillería antiaérea fueron aniquilados sin que llegaran a participar en combate. Las unidades fueron detectadas por la aviación aliada mientras se desplazaban por carreteras rurales, y los ataques aéreos no dejaron supervivientes. Lo único que se encontró después fueron montones de acero retorcido, uniformes desintegrados, cascos carbonizados y cañones partidos en dos. En uno de esos puntos, un batallón entero quedó encerrado en una zanja al borde del camino, sin salida posible, cuando un grupo de cazas lanzó bombas de fragmentación. Ninguno de los cuerpos fue recuperado. Las piezas que transportaban fueron abandonadas, y los restos humanos quedaron cubiertos por tierra removida tras las explosiones. No hubo ceremonia ni informe detallado. Solo se envió una nota con el encabezado «Batallón neutralizado durante desplazamiento». Con el paso de los meses, el impacto de esas operaciones se fue acumulando en la moral de los artilleros supervivientes. Ya no se hablaba de defender ciudades ni de interceptar formaciones enemigas, sino de resistir en silencio, disparar cuando fuera posible y aceptar que el fuego enemigo era más rápido, más preciso y más constante. En muchas posiciones, los hombres dormían vestidos, sin quitarse los cascos ni abandonar los asientos. Las pausas entre ataques no eran descanso, sino preparativos para el siguiente. Algunos cañones se quedaron clavados en una sola dirección, porque los operadores no se atrevían a moverlos por temor a quedar expuestos. En varios puntos se encontraron proyectiles almacenados a medio enterrar, porque ya nadie podía cargarlos. El esfuerzo por mantener activos esos puestos de defensa se convirtió en una lucha de desgaste imposible. Las piezas más grandes requerían mantenimiento diario, pero no había técnicos ni herramientas disponibles. Las plataformas se corroían por la humedad, los cables de conexión se rompían con las vibraciones y muchos de los sistemas de puntería quedaron fuera de servicio. Aún así, algunos seguían disparando a ciegas, calculando trayectorias a mano, con hojas sueltas o simplemente por intuición. Las órdenes llegaban con horas de retraso, cuando las formaciones aliadas ya habían terminado su recorrido. Lo que antes era una red coordinada de defensa se había transformado en una colección de puntos aislados, silenciosos y condenados. Nadie esperaba refuerzos, ni evacuación, ni siquiera reconocimiento. Al final, las operaciones con nombre se convirtieron en símbolos de destrucción total para quienes manejaban los flak. Hamburgo fue recordada por el fuego que no se apagaba, Berlín por las torres rotas, el Ruhr por la fatiga sin tregua y Normandía por el castigo desde el cielo sin posibilidad de respuesta. Para los que sobrevivieron, si es que alguno lo hizo, no quedó gloria ni registro. Solo la certeza de que quedarse quieto significaba morir, incluso sin haber disparado. Disparar o caer, la trampa mortal del flak alemán. En los momentos en que el cielo se llenaba de aviones enemigos, los hombres apostados en las posiciones de defensa antiaérea no tenían escapatoria posible. Si los bombarderos lograban traspasar las capas de fuego y llegaban a su zona, no había túneles, zanjas ni muros que ofrecieran cobertura. Los que operaban los cañones permanecían fijos en sus puestos, sin más opción que seguir disparando mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Las explosiones sacudían las estructuras y el estruendo apagaba cualquier otra señal.
Ninguno de ellos tenía refugio asignado, y aun si lo hubieran tenido, la distancia entre las baterías y cualquier tipo de escondite era inalcanzable cuando comenzaba la tormenta. En medio de los ataques más intensos, las posiciones flak quedaban cada vez más aisladas, sin posibilidad de recibir refuerzos ni información desde los puestos de mando. Los artilleros, atrapados entre el estruendo de los motores y la lluvia de explosivos, se veían obligados a improvisar sin saber siquiera cuántos aviones quedaban en el cielo. Las órdenes tardaban en llegar o simplemente no llegaban, y muchas baterías seguían disparando por inercia, como si el ruido de fondo fuera ya una señal suficiente. Sin coordinación ni guía, la mayoría de los disparos iban al vacío, pero nadie abandonaba su puesto. Desde arriba, los pilotos enemigos reconocían rápidamente una batería antiaérea cuando la localizaban. No era difícil, bastaba con detectar el patrón de disparos, la geometría de los cañones, el humo en el suelo o incluso el movimiento de los camiones de munición. Una vez señaladas, esas posiciones eran blanco prioritario. En lugar de esquivarlas o pasarlas de largo, algunos aviones bajaban la altitud y regresaban sobre ellas con lentitud, como provocando a quienes disparaban desde abajo. A veces no soltaban bombas, simplemente pasaban por encima, sabiendo que eso bastaba para sembrar el caos. Esa especie de burla desde el cielo fue registrada por más de un operador de radio. Los pilotos aliados sabían que tenían ventaja total y lo demostraban girando en círculos o cruzando el área 2 o 3 veces antes de alejarse. No era un gesto técnico, era un mensaje. Y lo recibían todos. Las órdenes eran claras. Las posiciones no debían ser abandonadas bajo ninguna circunstancia. Incluso cuando el ataque ya había arrasado todo a su alrededor, cuando no quedaban más instrumentos ni comunicaciones, los últimos hombres seguían firmes, disparando a oscuras o aguardando el impacto inevitable. No existía plan de evacuación. Las tropas de defensa antiaérea no estaban organizadas para moverse con rapidez ni tenían vehículos propios. En el momento en que comenzaba la incursión aérea, las salidas quedaban bloqueadas y las rutas colapsaban. En zonas urbanas, el tránsito civil se mezclaba con los restos de edificios y los incendios. En áreas industriales, las explosiones levantaban columnas de humo que cubrían todo, y nadie podía guiarse. En los campos abiertos, las carreteras eran bombardeadas primero, y los caminos secundarios eran una trampa más. Así que quedarse era lo único que podían hacer. No era raro que toda una unidad quedara eliminada en cuestión de minutos. Cuando se trataba de bombardeos tipo alfombra, donde una oleada tras otra soltaba cientos de toneladas de explosivos en franjas continuas, el margen de supervivencia se reducía casi a cero. Según cálculos posteriores, en algunas zonas críticas del oeste del Reich, el promedio de tiempo entre la primera explosión y la destrucción total de una batería era de menos de 8 minutos. En ese lapso, los sirvientes de los cañones no podían correr, no podían cubrirse, no podían esconderse y tampoco contaban con ayuda médica cercana. Morían en el acto o quedaban heridos sin posibilidad de ser evacuados. Si alguien intentaba arrastrarse fuera del perímetro, era detectado desde el aire y rematado. La idea de resistir hasta el último disparo no era solo una consigna, era la única opción real. En algunos casos, el enemigo realizaba vuelos de reconocimiento para confirmar si quedaba alguna pieza operativa en el lugar. Si detectaban movimiento o humo residual, enviaban un nuevo ataque, más preciso y más destructivo. Así, en varias ocasiones, posiciones que habían quedado destruidas parcialmente volvían a ser atacadas a los pocos minutos, aumentando aún más el número de muertos. No importaba si el cañón estaba inservible o si solo quedaban escombros. Si había indicios de presencia humana, el bombardeo se repetía. Por eso, muchas veces los cuerpos no eran recuperados hasta días después, cuando los ataques cesaban y la zona volvía a ser accesible. Y lo que se encontraba entonces era una mezcla irreconocible de tierra, metal, sangre y uniformes calcinados. Algunos relatos mencionan que en los últimos meses de la guerra el comportamiento de los atacantes cambió ligeramente. Al ver que muchas de las posiciones estaban ocupadas por adolescentes, heridos reincorporados o personas de reemplazo sin experiencia, algunos pilotos se mostraban menos agresivos en vuelos individuales. Pero eso no cambiaba nada durante los bombardeos masivos. La mayoría de los que morían en esos episodios ni siquiera alcanzaban a disparar. Estaban allí como blancos inmóviles, dentro de un sistema que ya no funcionaba ni coordinaba nada.
Habían sido puestos en ese lugar sin la menor posibilidad de defenderse, y su destino se sellaba en el momento en que el radar enemigo los ubicaba. Durante todo el conflicto, la evolución del armamento aéreo convirtió cada incursión en una sentencia fulminante para quienes defendían desde tierra firme. Las bombas se volvieron más pesadas, más precisas y más abundantes. Las formaciones eran más amplias y los recorridos más estratégicos. Mientras tanto, las posiciones flak mantenían su diseño básico, su visibilidad evidente y su inmovilidad obligatoria. Lo único que cambiaba era el número de víctimas tras cada ataque, y en muchos sectores ya no quedaban suficientes hombres para cubrir todas las posiciones, por lo que algunos cañones eran manejados por solo 2 personas en vez de 5. Eso no solo reducía la capacidad de respuesta, sino que exponía aún más a quienes permanecían allí. Aún así, los que sobrevivían a un ataque no eran retirados del frente. Se les asignaba otra batería o se les dejaba en el mismo sitio con un cañón de reemplazo, esperando el siguiente ataque. No había rotación, no había descanso, no había recuperación. El desgaste era visible en sus rostros, en sus manos temblorosas, en los ojos que ya no parpadeaban cuando sonaban las alarmas. Sabían que el ciclo se repetiría, que tarde o temprano su batería sería alcanzada y que no tendrían cómo salir, y sin embargo nadie abandonaba su puesto por voluntad propia. La mayoría murió sin moverse un metro, rodeado de cables quemados, piezas de hierro fundido y restos de los compañeros caídos minutos antes. En muchos casos, los supervivientes eran los únicos que podían contar lo que había ocurrido, pero estaban demasiado aturdidos para hacerlo. La mayoría de las baterías quedaban destruidas sin que nadie supiera exactamente cuándo ni cómo ocurrió. A los pocos que lograban salir con vida, se les pedía reconstruir escenas que apenas recordaban, mientras el resto era dado por desaparecido sin más trámite. Con el paso de los días, incluso los que habían conocido a los caídos empezaban a olvidar los detalles, y las historias individuales se desvanecían entre tantas otras tragedias. Berlín. Cañones contratanques en la ciudad rota. Cuando las columnas soviéticas comenzaron a entrar en los suburbios de Berlín, los cañones antiaéreos que alguna vez estuvieron orientados hacia el cielo se giraron lentamente hacia la tierra, apuntando hacia las calles por donde avanzaban los blindados enemigos. Muchos de esos flak, diseñados para perforar los cascos de bombarderos a gran altura, empezaron a usarse como única defensa disponible contra los tanques T-34 que rompían las barreras urbanas. Las unidades antiaéreas, acostumbradas a trabajar en conjunto con redes de radar y observadores aéreos, se vieron repentinamente en una lucha cuerpo a cuerpo, dentro de barrios reducidos a escombros, sin cobertura ni rutas de escape. En ese escenario, el flak pasó a ser no un arma de apoyo, sino el último recurso de una ciudad rodeada. Las torres de hormigón levantadas durante años anteriores, conocidas como Flakturm, se convirtieron en fortalezas improvisadas desde donde se disparaban salvas contra vehículos blindados que cruzaban las plazas abiertas. Desde lo alto de esas estructuras, tripulaciones diezmadas intentaban mantener la puntería sobre blancos en movimiento, mientras los alrededores eran arrasados por proyectiles de artillería soviética. La elevación, que en tiempos de ataques aéreos ofrecía una ventaja estratégica, se volvió una trampa sin salida. Allí quedaron encerrados operadores sin entrenamiento terrestre, adolescentes sin experiencia real de combate y ancianos convocados de urgencia, quienes maniobraban con dificultad los controles de cañones cuyas piezas superaban en peso a todos los miembros del equipo juntos. En las calles, los restos de baterías móviles intentaban resistir avanzando entre tranvías volcados, fachadas derruidas y barricadas improvisadas con mobiliario urbano. Algunos flak de 88 milímetros, montados sobre plataformas que nunca habían sido diseñadas para maniobras urbanas, eran arrastrados por caballos esqueléticos o tractores abandonados por otras unidades. En muchos casos, no quedaba más remedio que emplazar los cañones en medio de los cruces, entre vidrieras reventadas y vehículos civiles calcinados, donde cada disparo producía una onda expansiva que hacía vibrar los pisos superiores de los edificios colapsados. A medida que los soviéticos reducían el perímetro defensivo, los enfrentamientos se intensificaban en cada esquina. Muchos artilleros, sin más protección que sus uniformes remendados, intentaban mantener el ritmo de fuego con municiones que llegaban de forma desordenada, arrojadas por camiones a medio cargar.
Algunos testimonios describen a jóvenes arrastrando cajas de proyectiles bajo disparos de francotiradores, mientras los encargados de recarga trabajaban encorvados junto a los cañones para no ser alcanzados por los escombros o las balas rebotadas. Las instrucciones gritadas eran casi siempre las mismas: cargar, disparar, cambiar de posición si era posible, o resistir hasta el final si no había opción de moverse. La línea de fuego no era estable. A veces los artilleros no sabían si disparaban hacia enemigos reales o hacia sombras en el humo. Hubo casos en los que los mismos cañones flak fueron girados hacia edificios ocupados por francotiradores soviéticos, provocando derrumbes completos. En otros momentos se intentaba detener columnas de tanques enteras con un solo cañón funcionando, cubierto de sacos de arena y escondido tras un montículo de ladrillos rotos. Cuando el fuego era devuelto, muchas de estas posiciones eran aniquiladas en segundos. Los datos recogidos después de los combates muestran que cientos de miembros de las unidades flak cayeron en cuestión de días. En distritos como Tiergarten, Moabit y Prenzlauer Berg, las bajas se multiplicaban hora tras hora. Algunos batallones fueron literalmente borrados. Sus restos, cuando pudieron recuperarse, aparecieron entre masas de acero fundido, uniformes calcinados y plataformas retorcidas. No hubo evacuación organizada. La mayoría de esas posiciones se mantuvieron hasta agotar la munición o hasta que los tanques soviéticos les pasaron por encima. En varios sectores, los cuerpos fueron encontrados aún en sus puestos, con las manos sobre las manivelas, los ojos abiertos y los cascos soldados a la cabeza por el calor de los impactos. La improvisación llegó al punto de utilizar proyectiles antiaéreos sin espoletas adaptadas, forzando detonaciones inmediatas para causar daño directo. La precisión era irrelevante. Se disparaba al sonido, a la vibración de las calles, al eco de los motores soviéticos. En ocasiones se utilizaban los cañones como barrera psicológica, generando un estruendo constante que impedía a las tropas enemigas avanzar con confianza. Pero los soviéticos continuaban, imparables, rodeando cada plaza defendida, cada torre en pie, cada cañón que aún respondía. Una de las escenas más documentadas es la de un grupo de adolescentes, la mayoría sin formación militar real, apostados en las inmediaciones de Alexanderplatz, operando un flak de doble cañón junto a un grupo de vecinos ancianos. Habían recibido instrucciones básicas pocas horas antes, con apenas una demostración práctica. Cuando comenzaron los ataques soviéticos por esa zona, los jóvenes intentaron responder a ciegas, guiándose por los gritos de observadores que miraban desde ventanas semicerradas. Durante horas, continuaron disparando sin saber con exactitud si hacían blanco. Cuando la torre vecina fue alcanzada por artillería pesada, los sobrevivientes corrieron a refugiarse en sótanos colapsados. Al terminar el día, el cañón seguía en posición, pero todos sus operadores habían muerto, algunos aún colgando de los soportes metálicos. También se registraron casos en los que unidades soviéticas lograron capturar cañones flak intactos durante los asaltos finales. En lugar de destruirlos de inmediato, varios de estos cañones fueron utilizados por los propios atacantes para disparar contra otras posiciones defensivas alemanas. La ironía de que un arma alemana acabara apuntando hacia sus propias torres fue observada en más de una ocasión. En los informes de combate soviéticos se mencionan episodios donde los flak capturados eran girados hacia las defensas de la Cancillería o el Reichstag, disparando con precisión contra nidos de resistencia desesperados. Uno de los pocos registros fotográficos conocidos muestra una plataforma flak derribada en una calle cercana a Potsdamer Platz, rodeada de cuerpos y partes metálicas diseminadas. La imagen, recuperada semanas después por reporteros soviéticos, fue utilizada como ejemplo del caos absoluto en el que se transformó el sistema defensivo alemán. En ella se aprecia el cañón apuntando hacia una dirección vacía, mientras los edificios cercanos están completamente destruidos. Nadie pudo confirmar si ese cañón llegó a disparar siquiera una vez. Las cifras globales indican que en los últimos días de abril, cuando Berlín estaba completamente rodeada, las pérdidas entre las unidades flak superaron las de cualquier otro cuerpo armado con funciones similares. En parte por la exposición constante, en parte por la falta de entrenamiento para combate urbano y también por la decisión deliberada de convertir cada cañón en un punto de resistencia estática sin posibilidad de retirada. En los informes finales del ejército soviético se mencionan más de 500 posiciones antiaéreas destruidas o inutilizadas durante la toma de la ciudad.
La mayoría de ellas no fue abandonada, sino que se mantuvo en funcionamiento hasta que fue aniquilada por fuego enemigo directo. En los tramos finales de la batalla por Berlín, la mayoría de las baterías antiaéreas seguía activa no porque quedaran esperanzas de detener al enemigo, sino porque no existía otra función posible para los hombres que las operaban. Abandonar los cañones era equivalente a firmar una sentencia inmediata. Muchos de ellos sabían que ya no había línea de repliegue, ni nuevas posiciones que proteger, ni órdenes claras sobre qué hacer. Las comunicaciones eran esporádicas, a menudo interrumpidas por la destrucción de cables subterráneos o la caída de estaciones intermedias. Lo único que se mantenía intacto era la voluntad de seguir disparando, aunque no hubiera coordinación, ni refuerzos, ni objetivos definidos. Algunas baterías, reubicadas tras la destrucción de sus emplazamientos originales, terminaron situadas en posiciones improvisadas que no figuraban en ningún plan de defensa. Lo que antes debía ser una zona protegida o despejada, ahora era aprovechado a toda prisa. El personal encargado de operar esos cañones debía adaptarse al entorno con lo poco que tuviera a mano, mientras los ataques seguían sin tregua. Cada rincón útil era convertido en una base de fuego temporal. En las inmediaciones del zoológico de Berlín, varios cañones fueron utilizados desde las terrazas de edificios medio derruidos, donde los operadores improvisaron coberturas con sacos de arena y planchas metálicas. Desde allí disparaban contra columnas que cruzaban las avenidas, entre árboles caídos y tranvías oxidados. Cada impacto levantaba nubes de polvo y cascotes. Cuando las tropas soviéticas lograron acceder a esas zonas, las posiciones de artillería fueron arrasadas por completo. Los cuerpos encontrados en esas alturas aparecieron quemados, aplastados bajo escombros o con heridas provocadas por sus propias municiones al estallar antes de tiempo. El deterioro físico de los operadores era visible. La falta de alimento, la deshidratación constante, el insomnio prolongado y el ruido incesante erosionaban cualquier capacidad de concentración. Muchos de ellos apenas podían mantener los ojos abiertos. Se apoyaban unos en otros para no perder el equilibrio, mientras giraban las ruedas de control o ajustaban la elevación con los músculos entumecidos. Algunos perdieron dedos al manipular proyectiles mal encajados, otros quedaron sordos de manera irreversible tras múltiples detonaciones sin protección auditiva. Las heridas eran tratadas con paños húmedos, vendas improvisadas y fragmentos de ropa rasgada. Los pocos médicos que circulaban por las calles no daban abasto. Las amputaciones se realizaban sin anestesia, en los mismos lugares donde se combatía. Durante los asaltos finales al centro de Berlín, los cañones Flak más potentes fueron utilizados en disparos directos contra el hormigón de los edificios gubernamentales. El Reichstag, la Cancillería y otras construcciones simbólicas fueron rodeadas por estas piezas como si pudieran contener la ola que se venía encima. Los disparos producían temblores que se sentían en el subsuelo. Las columnas soviéticas, aunque avanzaban por múltiples frentes, se detenían brevemente al enfrentar la resistencia de estas armas. En más de una ocasión, los tanques retrocedieron unos metros al recibir impactos desde posiciones inesperadas, aunque esos retrocesos eran temporales. Con cada hora que pasaba, los defensores eran acorralados por fuego cruzado, demolición sistemática y bombardeos con lanzacohetes múltiples. Uno de los episodios más brutales fue el combate en las cercanías de la torre antiaérea de Friedrichshain, donde los Flak fueron empleados para detener el avance de unidades soviéticas que intentaban cruzar una zona despejada. Los disparos a corta distancia causaron bajas masivas. Sin embargo, el contraataque fue fulminante. La torre fue alcanzada por cargas explosivas y artillería pesada, provocando un derrumbe parcial que sepultó a decenas de defensores en cuestión de minutos. Cuando los ingenieros soviéticos accedieron al lugar, solo encontraron metal derretido, cuerpos carbonizados y munición calcinada. No hubo capturas, ni rendiciones, ni informes detallados. Todo quedó reducido a escombros y silencio. A pesar del colapso total, en algunos sectores los artilleros lograron mantener sus piezas activas hasta el último día. En la zona del canal Landwehr, un grupo aislado operó durante más de 48 horas seguidas, disparando hacia puntos en movimiento sin saber si eran tropas enemigas, vehículos de evacuación o columnas propias desorganizadas. La confusión era total. Nadie daba explicaciones. Cuando por fin fueron rodeados, algunos intentaron destruir los cañones con cargas improvisadas, otros simplemente abandonaron las posiciones y se ocultaron entre los civiles.
Muy pocos sobrevivieron. Los testimonios posteriores describen cuerpos arrastrados hacia el agua, uniformes flotando entre restos de madera y cables sueltos, cañones oxidados abandonados como esqueletos gigantes junto a las riberas. El destino de muchos operadores FLAC fue la ejecución sumaria o la deportación a campos de prisioneros. Al no distinguirse fácilmente entre combatientes regulares y reclutas forzados, los soviéticos aplicaron castigos colectivos. En las plazas principales se ordenó a los prisioneros que se alinearan junto a sus piezas, algunos aún cubiertos de sangre o barro. Allí fueron interrogados en masa y, en muchos casos, ejecutados delante de los pocos civiles que quedaban. Los que fueron capturados con heridas graves no siempre llegaron con vida a los hospitales de campaña. La venganza por los bombardeos previos, por la destrucción infligida a ciudades soviéticas, se concentró ahora en los últimos sobrevivientes del sistema FLAC. Cuando todo terminó, las calles estaban cubiertas de tubos calcinados, ruedas partidas, proyectiles sin usar y cuerpos irreconocibles. Las torres antiaéreas, algunas aún en pie, se convirtieron en monumentos mudos a una defensa que nunca tuvo posibilidad real de victoria. Los sótanos estaban llenos de restos humanos, equipos olvidados y olores imposibles de describir. Muchos cañones nunca fueron desmontados, simplemente quedaron allí, oxidados, como parte del paisaje en ruinas. Los técnicos soviéticos que recorrieron la ciudad para hacer inventarios militares encontraron decenas de piezas aún operativas, con proyectiles en la recámara y palancas listas para ser accionadas. Los informes finales soviéticos mencionaron expresamente la ferocidad de las defensas antiaéreas convertidas en armas terrestres. No era una valoración táctica, sino una constatación de que la desesperación puede volver cualquier herramienta en un obstáculo letal. Para muchos, los FLAC en Berlín no fueron solo cañones, sino señales de que la rendición no era una opción para quienes estaban atrapados sin salida. En ese sentido, representaron la última expresión de una maquinaria que prefirió autodestruirse antes que retroceder. Lo que debía ser un escudo para las ciudades se convirtió en una trampa para quienes lo servían. El sistema FLAC, que había sido desplegado para interceptar amenazas aéreas, quedó atrapado en un conflicto que ya no podía controlar. Los artilleros, obligados a resistir hasta el último momento sin apoyo ni salida, vieron cómo las estructuras que los rodeaban desaparecían una tras otra. Al final, más que una defensa, fue una condena compartida. Silencio, cicatrices y locura, la otra muerte de los que quedaron. Al finalizar la guerra, los pocos que habían logrado salir con vida del infierno de las posiciones FLAC regresaron a sus casas sin saber bien cómo continuar, donde cada uno llegó cargando en silencio lo que quedaba de su unidad, de sus amigos y de su propio cuerpo, algunos con partes faltantes, otros con cicatrices profundas que nadie quiso mirar, y casi todos con recuerdos que preferían no mencionar, aunque les quemaran por dentro cada vez que cerraban los ojos. Había chicos a los que la guerra los había devuelto con la cara irreconocible, con una pierna de menos o con la voz rota, mientras otros aparentaban estar bien, aunque no durmieran una sola noche completa desde hacía años, donde todo lo que habían visto y escuchado mientras servían junto a los cañones les seguía tal como si aún estuvieran ahí, temblando bajo el estruendo, esperando un ataque más. Muchos no hablaban de eso, ni siquiera con sus propias familias, ni con sus hermanos, ni con sus esposas, y algunos nunca dijeron una sola palabra durante décadas, como si al mencionarlo rompieran algo que apenas lograban sostener. Algunos escondían las heridas con ropa larga o con excusas torpes, y cuando alguien preguntaba, respondían con evasivas o se encerraban en habitaciones donde nadie los veía. Varios se quedaron solos en pueblos donde ya no conocían a nadie, mientras los años pasaban y nadie más preguntaba qué habían hecho ni cómo lo habían sobrevivido. En ese entorno donde la guerra ya era solo una palabra, ellos vivían como si siguiera pasando, pero sin nadie al lado. Algunos terminaron perdiendo el juicio o quedando atrapados en repeticiones de gestos, sonidos y frases que escuchaban una y otra vez en su cabeza. Uno de ellos, que había servido en el oeste, contaba que todas las madrugadas, durante más de 10 años, se despertaba cubierto de sudor después de soñar que su batería volvía a ser alcanzada y sus compañeros ardían vivos sin que él pudiera hacer nada. Otro, que había sido evacuado desde Berlín con heridas en la espalda, decía que no podía subir escaleras sin que le temblaran las piernas,
porque cada peldaño le recordaba el sonido del hormigón derrumbándose tras los bombardeos. Algunos evitaban las tormentas o se tiraban al suelo al oír un trueno fuerte, como si aún estuvieran esperando una explosión. Sin haberlo contado nunca del todo, algunos terminaron alejándose de todo, desapareciendo del entorno sin dar explicaciones, dejando cartas vagas o simplemente ausencias que nadie quiso investigar. Entre los que seguían en contacto, se hablaba de esos casos como si fueran parte de un ciclo inevitable, como si el desenlace estuviera escrito desde antes. Incluso los que lograron mantenerse trabajando o formar familias lo hicieron arrastrando un peso que no se podía decir en voz alta, y muchos acabaron desarrollando enfermedades sin causa aparente, desde migrañas hasta problemas de presión o dolencias en la piel que los médicos no sabían cómo tratar. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, el final llegaba sin aviso. Nadie hablaba de suicidio, pero todos lo entendían. Uno de los antiguos Flakhelfer recordaba que tras la rendición fue internado en un hospital improvisado donde los doctores no sabían ni qué preguntarles. Contaba que se sentía como una pieza rota más entre centenares de cuerpos, donde solo se diferenciaban los que aún respiraban. Decía que durante semanas nadie le dijo ni una palabra sobre su unidad ni sobre sus amigos muertos, y que todo lo que le preguntaban era si podía mover los brazos o comer sin ayuda. Él mismo había visto caer a sus camaradas bajo un ataque aéreo tan violento que los cadáveres quedaron irreconocibles, y aseguraba que ni los médicos ni los oficiales de posguerra sabían qué hacer con ese tipo de recuerdos. En muchos pueblos, cuando los ex-Flak intentaban integrarse, notaban que la gente evitaba mirarles las cicatrices o cambiar de tema cuando contaban de dónde venían. Había como una barrera invisible entre ellos y los demás, especialmente cuando se trataba de los más jóvenes, aquellos que no habían estado cerca de una batería ni sabían lo que era disparar a un avión que venía hacia ellos a toda velocidad. Algunos conocidos incluso los trataban con lástima o con distancia, como si fueran parte de un pasado que convenía olvidar. A varios les negaron empleos por haber estado demasiado tiempo en el frente, y otros tenían que ocultar esa parte de su historia para no ser tratados como peligrosos o como alguien con problemas mentales. Uno de los relatos recogidos en los años posteriores hablaba de un joven que había servido en una unidad en el norte y que, al regresar a su ciudad natal, fue recibido por su madre con lágrimas y por sus vecinos con incomodidad. Contaba que nadie sabía cómo hablarle y que en más de una ocasión escuchó a escondidas que decían que había vuelto medio loco o que tenía pesadillas todas las noches. Él mismo decía que durante años evitó contar qué había pasado con sus compañeros, porque en una ocasión que lo hizo, una mujer le respondió que eso ya no importaba y que todos debían seguir adelante. El Estado alemán, en los primeros años, no dio mayor reconocimiento a los Flak sobrevivientes. Muchos de ellos ni siquiera aparecían en las listas oficiales de veteranos o no recibían compensaciones por sus heridas, especialmente si no eran visibles. Las autoridades tenían otras prioridades y la reconstrucción avanzaba sin mirar atrás, así que los antiguos sirvientes del sistema antiaéreo quedaban a un lado, sin medallas, sin homenajes y, en la mayoría de los casos, sin que nadie les preguntara cómo estaban. Algunos lograron hacer trámites por su cuenta para obtener pequeñas pensiones, pero la mayoría no tenía pruebas suficientes de su participación o sus archivos habían desaparecido con el caos del final de la guerra. A medida que los años pasaban, varios intentaron organizarse entre ellos para mantener el contacto y compartir sus historias, aunque no fuera en voz alta. Algunos se escribían cartas o se reunían en fechas determinadas, no para recordar el pasado con orgullo, sino para asegurarse de que al menos entre ellos alguien supiera lo que había ocurrido. En esos encuentros, los nombres de los caídos se repetían sin necesidad de monumentos, y las anécdotas se mezclaban con silencios largos que nadie interrumpía. Allí no hacía falta explicar lo que significaba ver a un compañero morir sin poder alcanzarlo, o tratar de dormir sabiendo que al día siguiente volvería a ser igual. Muchos de esos relatos solo salieron a la luz décadas después, cuando los pocos que quedaban comenzaron a hablar, no porque hubieran superado lo vivido, sino porque sabían que si no lo contaban ellos, nadie más lo haría. Algunos lo hicieron para que sus hijos supieran la verdad, otros para dejar constancia de que no todos los que sobrevivieron pudieron realmente seguir viviendo. Allí comenzaba otro tipo de relato,
Uno que no se escribía en los libros de historia ni se enseñaba en las escuelas, pero que seguía retumbando en la memoria de quienes habían compartido el polvo, el ruido y el miedo junto a los cañones. Entre los antiguos sirvientes del sistema Flak, hubo quienes jamás fueron registrados como veteranos ni considerados oficialmente parte de una estructura militar. Al no haber llevado uniforme completo y al haber sido reclutados siendo adolescentes, muchos de ellos no figuraban en los archivos ni en los registros del ministerio, lo que dificultaba cualquier intento de justificar su paso por las defensas antiaéreas. Algunos intentaron solicitar certificados, pero las oficinas locales les respondían que no constaba su participación o que los documentos habían sido destruidos en los bombardeos del final de la guerra. Esto los dejaba en una especie de limbo, sin acceso a beneficios y sin posibilidad de probar lo que habían vivido durante años. El silencio que cargaban no era solo personal, sino también institucional. No aparecían en los discursos conmemorativos, ni en las ceremonias del nuevo Estado, ni en los libros escolares. A diferencia de otras unidades, nadie se ocupó de rescatar sus historias ni de rehabilitar su imagen. Esto generó entre ellos un sentimiento de abandono colectivo, como si se tratara de una generación descartada, necesaria en su momento pero olvidada después. Varios de los que sobrevivieron al final del conflicto se dedicaron a trabajos modestos o permanecieron en empleos de bajo perfil, donde podían pasar desapercibidos y no hablar del pasado. En algunos casos, fueron rechazados incluso por otros veteranos. Los soldados de infantería o artillería los consideraban una categoría menor o los miraban con cierto recelo, como si hubieran estado en una guerra diferente. Pero la realidad era que muchos Flakhelfer habían presenciado más muertes en una semana que otros soldados durante meses, y lo hicieron sin la posibilidad de moverse, protegidos apenas por un muro bajo o una trinchera improvisada. La rigidez del servicio, el ruido incesante y la certeza de ser un blanco fijo eran condiciones que no siempre se entendían fuera de ese entorno. Con el paso de los años, algunos de esos antiguos operadores empezaron a presentar síntomas físicos que los médicos de posguerra no sabían cómo tratar. Problemas de audición, alteraciones del sueño, ataques de pánico y pérdida de sensibilidad en las extremidades eran comunes, pero muchas veces mal diagnosticados o simplemente ignorados. Algunos acudían a consultas médicas sin mencionar nunca su paso por los cañones antiaéreos, lo que dificultaba aún más el tratamiento. En otros casos, se les decía que sus síntomas eran nerviosos o que se debía al estrés, sin indagar más. Como muchos de ellos ya habían aprendido a no hablar, aceptaban esos diagnósticos sin discutir. El tiempo no alivió lo vivido. Para muchos, los ruidos cotidianos se convirtieron en detonantes inesperados. El estallido de una puerta, el estruendo de una máquina, el sonido agudo de una alarma bastaban para provocar una reacción automática de alerta. Algunos se quedaban paralizados, otros se agachaban instintivamente o se cubrían los oídos como lo hacían en plena batería. Este tipo de conductas no eran comprendidas por quienes los rodeaban y muchas veces derivaban en burlas, aislamiento o rupturas familiares. Varios matrimonios terminaron porque las esposas no sabían cómo tratar con hombres que despertaban gritando o que evitaban cualquier conversación sobre el pasado. También estaban aquellos que, tras décadas de silencio, intentaron contar lo vivido. Algunos lo hicieron a través de entrevistas, otros escribieron sus memorias a mano, en hojas que luego quedaron en cajas guardadas por sus nietos. Unos pocos lograron publicar sus relatos en revistas locales o boletines de asociaciones de veteranos. En esos textos no había gloria ni orgullo, sino una sucesión de recuerdos fragmentados donde predominaban las escenas de muerte, el miedo constante y el desgaste mental. Varios de esos testimonios coincidían en una idea: sobrevivir al Flak no fue un alivio, fue el comienzo de otra forma de lucha que no terminó con la rendición. En ciertas regiones de Alemania se formaron grupos informales de antiguos Flakhelfer que se reunían sin mucha estructura, simplemente para hablar entre ellos. No buscaban reconocimiento ni ayuda estatal, sino la posibilidad de estar con personas que comprendieran de qué estaban hablando sin necesidad de explicaciones. En esas reuniones, algunos lloraban por primera vez en décadas, otros permanecían en silencio pero volvían cada año. Esos espacios funcionaban como una válvula, donde podían contar lo que habían visto sin sentir que eran juzgados o tratados como casos psiquiátricos.
Algunos intentaron reconstruir sus trayectorias buscando a compañeros de unidad o escribiendo a archivos militares. Muchos recibieron respuestas incompletas, otros nunca obtuvieron contestación. Años después, los familiares de algunos de esos sobrevivientes donaron sus papeles, cartas y cuadernos a centros de documentación, donde fueron conservados sin mucho orden. Esos materiales hoy permiten entender no solo cómo fue su participación en el sistema de defensa, sino también lo que significó vivir con eso el resto de sus vidas. En varios casos, los testimonios están llenos de fechas, nombres y coordenadas, como si al dejarlo por escrito esperaran que alguien los reconociera al menos en el papel. Un aspecto común entre esos sobrevivientes era la pérdida de vínculos. Varios de ellos no volvieron a tener amigos cercanos y muchos no formaron pareja estable. Algunos cambiaron de ciudad varias veces, otros pasaron largos periodos internados en hospitales con diagnósticos vagos. La mayoría envejeció sola, con escasa atención y casi ninguna visita. Varios murieron sin que nadie supiera de su pasado. En los registros de defunción aparecían como jubilados o empleados, sin mención alguna a su paso por las defensas antiaéreas. Salvo en raros casos, sus lápidas no incluían fechas de servicio ni insignias militares. Años más tarde, cuando comenzaron a organizarse exposiciones sobre la guerra aérea, algunas instituciones intentaron incluir testimonios de antiguos miembros del sistema FLAC, pero la mayoría de los materiales estaban incompletos, sin contexto o sin autorización para su uso público. En otros casos, los sobrevivientes rechazaron participar, argumentando que no querían revivir aquello. Algunos aceptaron dar sus relatos solo si no se usaban sus nombres. Incluso entonces, varios pidieron que se omitieran detalles sobre ubicaciones o nombres de compañeros muertos, como si aún sintieran que estaban traicionando un código de silencio. En los últimos años, algunos nietos y bisnietos han recuperado las cartas, fotos y cuadernos de esos hombres, tratando de reconstruir lo que vivieron. A través de esos documentos, se supo que muchos escribieron para sí mismos, no con intención de ser leídos, sino para no olvidarse de los nombres de quienes habían muerto a su lado. Algunos anotaban día por día los ataques recibidos, los turnos de guardia o los cambios en la dotación. Esos papeles, muchas veces escritos con lápiz sobre libretas de bolsillo, representan lo poco que quedó de cientos de jóvenes que nunca fueron homenajeados. Cuando los sobrevivientes del FLAC comenzaron a morir en mayor número, muy pocos obituarios mencionaron su pasado. La mayoría de los periódicos locales los despidieron como jubilados anónimos o exempleados. Solo en contadas ocasiones alguien se refería a su participación en la defensa del país. En general, todo eso quedó en el pasado como algo que no debía volver a decirse. Ellos, que habían estado frente al fuego, que habían visto a sus compañeros morir quemados o destrozados, fueron enterrados sin honores ni recuerdos oficiales, mientras los registros que los mencionaban seguían guardados en cajas olvidadas en archivos polvorientos. Hoy, lo que queda de ellos son testimonios orales dispersos, anotaciones personales y algunas entrevistas de archivo que apenas rozan la superficie de lo que fue aquel servicio. En el fondo, para muchos de ellos, el final de la guerra no significó la paz, sino el comienzo de un olvido lento que se fue extendiendo como otra forma de muerte, menos violenta, pero igual de definitiva.